nombre es Kevin y el tema del día de hoy es la influencia social contemporánea y los influencers. Hoy más que nunca en tiempos de pandemia vemos que la gente se entretiene prácticamente, ¿no? Nos entretenemos de lo que hay. Sin embargo, también nos dejamos influir por lo que sea. Hay, por ejemplo, diferentes vertientes artísticas o diferentes vertientes de la filosofía posmoderna que nos hablan de que estamos en un momento de crisis debido a la falta de identidad que se tiene. Hace tiempo que no se da una nueva voz, ¿vale? De una generación como Kurt Cobain. Se dice que el último gran filósofo pudo haber sido Derrida, Habermas o Gadamer, pero ya no ha habido también un gran artista actual. ¿Tú qué opinas en relación a esa falta de identidad? Hola, sí, pues estamos en un momento donde las redes sociales y las plataformas digitales nos dan un exceso de información, una sobrecarga, demasiado contenido. Pero nos deberíamos preguntar, ¿a veces el contenido que vemos tiene realmente calidad? Yo como músico conozco muchos grupos, incluso uno mismo, que tocamos covers, ¿no? Pero la mayoría de grupos nos queremos parecer o sonar igual a ese cover. Y esto no está mal, pero quizá podríamos tomar la influencia de esa canción o aprender algo de esa canción para a partir de ello hacer algo de nosotros. Por ejemplo, en los 70 o en los 80 salió el metal o el punk. En ese entonces era un momento muy específico donde había mucha represión por parte de los medios de comunicación. Incluso si veían a alguien vestido con el pelo largo o de punk, la ley los detenía porque estaban infringiendo de algún modo la moral o el modo donde se tenía que vivir. Pero este era un acto de afirmación de la voluntad, no era un acto al azar. Hoy en día ese contexto es muy diferente. Nosotros nos podemos vestir a la forma que nosotros queramos y ese sentido de algún modo no cambió, pero sí se perdió. Hoy en día hay demasiada música, demasiado arte, ideas, pero al menos en donde estuvieron plasmadas en ese entonces era un contexto muy específico, era una época muy específica y lo que decían es un retrato de ese tiempo. No hay nada nuevo bajo el sol, pero al menos hoy en día podríamos a partir de nosotros construir algo, ya sea en el arte o una pieza, para retratar lo que está pasando hoy específicamente, y eso sería algo que trascendiera, no sería lo mismo, sino sería un reflejo de los tiempos actuales. Pero desafortunadamente pues siempre es más cómodo ser como el otro, no construir una identidad, sino tomar lo que ya está, ¿no? Y precisamente como dice mi amigo Armando, nos lleva a esta crisis de falta de originalidad. ¿Qué puedes decir sobre esto, amigo? Lo que yo creo es que esta falta de identidad no es nueva, tampoco. No se puede decir que es actual. Nos dice George Simmel que en el concepto de moda, un sociólogo, que realmente la moda es necesaria porque esta influencia social que se discrepa en todas las modas nos ayuda a revolucionar a la sociedad. Vemos cómo son necesarias todo este tipo de modas, sobre todo porque esa influencia, esa idea es importante para revolucionar la sociedad en su momento, ¿no? Vemos movimientos, por ejemplo, como lo del rock en los 50s, el del punk en los 60s, 70s, e incluso lo del post-punk un poquito en los 70s, 80s, ¿no? Que trataban de decir no nada más estoy fregado igual que el punk, fréguense todos, sino pues, híjole, pues yo también estoy completamente roto y existencialismo en la música, ¿no? Vemos también esta característica, identidad, por ejemplo, con Kurt Cobain, que trató de decir una noción novedosa en cuanto a el rock de los ochentas y lo que empezó a hacer posteriormente él. Sucede también en los videojuegos, ¿no? Vemos como hay un juego como The Last of Us, que quizá a partir de lo que dice empieza a decir, los tiempos son distintos, todo está cambiando. Sin embargo, aunque no es nada nuevo, habría que pegarse un poquito sí, a un aspecto bien importante y es que hay una característica de la influencia social que voy a retomar y esto lo dice Moscovici, ¿no? En Minorías Activas nos habla de que hay personas que son muy influyentes porque realmente algo lo sostiene, un aspecto humano, una idea que parcialmente revoluciona, que tiene contenido.
Cuando una idea revoluciona porque tiene contenido, tiene un sustento que la atrapa y la mayoría sí queremos, es eso que nos atrapa nos da sentido. En ese sentido, siguiendo con ese sentido, entonces así es como la influencia social destaca por tener algo que decir, algo que refleje un aspecto humano. No está de más decir que por eso los grandes artistas o las personas que más altamente influyeron a lo largo de los tiempos, desde tiempos muy anteriores, fueron porque realmente nos hicieron sentir que eran humanos, como Van Gogh, que sentía dolor, o alguien como Beethoven, que al componer música tan excelsa, no escuchaba. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, pues actualmente estamos en una época donde hay mucho contenido, pero realmente, ¿qué tipo de contenido vemos? ¿El contenido que vemos tiene alguna calidad o nos dice algo o nos va a ayudar en la construcción de lo que estamos buscando? Se dice que Alan Poe o incluso Lovecraft murieron en la pobreza, pero ellos dejaron un contenido artístico muy grande que hasta hoy en día es reconocido. Incluso, no sé, el mismo videojuego de Demon's Souls cuando salió no vendió nada y ahora tenemos un remake. Por cuestiones de mercado pues se imita eso, pero realmente el contenido que vemos nos está dejando algo o en la construcción de nosotros. Digo, hay contenido en YouTube muy bueno, hay canales de que nos dan tutoriales geniales o información sobre los videojuegos de, por ejemplo, cómo fueron hechos los videojuegos más importantes, sobre qué bases filosóficas están hechos o el arte. Pero la mayoría de contenido que vemos no tiene esta calidad humana, sino que pues son youtubers o influencers que se dejan llevar por lo más superficial, ¿no? Lo que todos queremos, fama y dinero, mujeres, lujos, comodidades. Pero esto no es bueno, es un, un indicio de que la sociedad pues no está muy bien y desafortunadamente los jóvenes son los que siguen a este tipo de influencers, ¿no? Gente superficial que no les está dejando un contenido que realmente les aporte algo. ¿Qué puedes decir de esto, hermano? Fíjate que tomas un tema interesante. El otro día estaba viendo un video en YouTube sobre las personas que realmente hacía contenido no para que le pagaran, sino para que la gente se entretuviera, por ejemplo, en tiempos de pandemia. Muy importante, y aprendiera cosas nuevas. Tallaba a la madera y le daba ciertas formas, ¿no? Que aprendiésemos esto por mero entretenimiento o por gusto personal. Si bien la mayoría puede seguir a quien sea, sería bueno realmente desarrollar un criterio, sobre todo en el aspecto humano, porque sin darnos cuenta, cuando nos desarrollamos y tenemos un sustento humano, podemos ver al otro y nos influenciamos de buena forma, tomando aspectos que realmente enfatizan, por ejemplo, en la empatía, ¿no? Me pongo en los zapatos tuyos, no haría eso. Sin embargo, una persona que simplemente parece como un robot porque es el mejor en eso, el mejor en otro, porque es un gran influencer, entonces puede ser apático y despontrincar con cualquier otro tipo de persona sin mayor afán, ¿no? Ser incluso grosero. Habría que tener criterios sobre esto. Pero bueno, esto es lo que creemos un poquito. Habría que desarrollar un criterio para que la influencia social no se produzca con un vacío y se genere con un espacio humano, como por ejemplo retomando al propio Levinas. Sin más, pues yo me despido. Sí, pues todos los que hacen un contenido que realmente tiene una esencia, una integridad, un argumento de peso, ese contenido o arte o obra siempre es tomado en cuenta e incluso llega a influenciar. Tal vez, por ejemplo, se dice que Alan Poe o Lovecraft no murieron con dinero, pero fue después cuando su obra ya tuvo un peso, o no sé, Jackson Pollock, o incluso algunos videojuegos. Pero cuando ahondamos en nosotros o en nuestras vivencias y lo plasmamos de una forma con integridad, bien formada, desde nosotros mismos, es lo que puede cambiar y dejar un contenido que sí sea de calidad y transmita algo. Por mi parte también es todo. Espero que les haya gustado el video. Los invitamos a que se suscriban porque vamos